Damas y caballeros, bienvenidos ahora a nuestro módulo número 5. En esta oportunidad veremos nuevos conceptos que nos van a permitir ingresar a la estadística inferencial. Veremos conceptos tales como la estimación puntual, veremos también lo que es la distribución de muestreo. No perdamos tiempo, pasemos entonces a nuestro módulo número 5. Ingresando a nuestro módulo número 5, veremos conceptos que nos van a permitir entrar de lleno a la estadística inferencial, conceptos tales como muestreo, estimación puntual, distribuciones muestrales, tanto de media como de proporciones, y un elemento y concepto muy importante, el teorema del límite central. ¿Por qué debemos usar muestras? En la vista vemos una serie de razones, para todos nosotros lógicas, indudablemente, desde la imposibilidad física de poder llegar y extraer los datos a todos y cada uno de los elementos de la población, el costo que involucraría hacer ese trabajo, el tiempo que me demandaría también hacer ese trabajo. Adicionalmente, como ya hemos llevado a cabo análisis usando muestras, se ha determinado que el uso de las muestras bien construidas y bien compuestas han sido adecuadas en cuanto a los resultados y conclusiones arribadas. Hay un elemento adicional que sería la naturaleza destructiva de alguna de las muestras. En este caso, imagínense ustedes, si queremos contratar para la construcción de un edificio a una empresa que fabrica vidrios para colocar en las lunas, en las ventanas de este edificio. Es de conocimiento nuestro que las ventanas, los vidrios que van a ser instalados en un edificio que tiene 60 pisos, la resistencia al viento debe ser diferente, la resistencia al impacto del vidrio debe ser diferente. La empresa que va a postular a la venta de sus productos va a tener que presentar un certificado de esa resistencia. ¿Qué es lo que va a tener que hacer? Someter a un grupo de vidrios de su producción a este tipo de prueba de presión. Indudablemente, esta prueba puede conllevar a una ruptura de este vidrio o tal vez a una fatiga, pero esos elementos ya no pueden ser vendidos. Por ello que no vamos a estar sometiendo cada una de las láminas a este proceso, solamente nos dedicamos a una muestra. Esa muestra representativa indudablemente va a valer por todo el lote o por toda la producción. Estas características las tenemos que tener en cuenta al momento que vamos a usar muestras. Entonces el muestreo se caracteriza básicamente en dos, un muestreo no probabilístico y un muestreo probabilístico. Un muestreo no probabilístico donde la selección es llevada a cabo a juicio o criterio del encuestador. Su criterio hace que seleccione uno u otro elemento para que sea analizado y extraer la data y extraer la información que pueda ser necesaria para el análisis. El otro es el muestreo probabilístico, donde la selección se hace para cada integrante teniendo en cuenta una probabilidad que puede ser conocida y debe ser conocida de ser incluido en la composición de la muestra. En uno a criterio y otro el azar, básicamente es el que va a permitir que nosotros integremos o no una muestra. Entonces, en cuanto al muestreo, teniendo en cuenta el aspecto probabilístico, no hay un mejor método para seleccionar una muestra probabilística. La idea es que se puedan complementar y obtener la mejor representatividad. ¿Cuál es el objetivo? Permitir que el azar determine los integrantes que serán parte de esta muestra. Entonces, este muestreo aleatorio, dado que el azar es el que va a permitir la selección, podemos dividirlo básicamente en 4 elementos. El muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio sistemático, un muestreo estratificado o un muestreo por racimo. Pasemos a ver los conceptos y características de cada uno de estos muestreos. El muestreo aleatorio simple, en este caso, cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser incluido en la muestra. Para ello usamos números aleatorios. ¿Cómo podemos llevar a cabo esto? Por ejemplo, nosotros tenemos un número de DNI, un número de cédula de identificación. Una población que está constituida por un número de estos elementos, de estas personas, las colocamos en un listado y tenemos ahí su número.
Vamos a seleccionar una muestra aleatoria. ¿Quién me da la aleatoriedad? Vamos a generar también, tenemos tablas, tenemos nuestro Excel. Vamos a aprender en nuestros recursos complementarios cómo generar una tabla de números aleatorios. Una tabla que puede ser teniendo un inicio y un final, o tal vez completamente aleatoria de manera randómica entre 0 y 1, un listado de números. Teniendo en cuenta esta lista, vamos a seleccionar un inicio y a partir de ahí, de manera consecutiva, haciendo coincidencia, en este caso nuestro número de DNI o de documento de identidad con el listado, vamos a ir seleccionando los elementos que conforman la muestra. Veremos en nuestros recursos complementarios el uso y la práctica, y en práctica, cómo podemos hacer una selección de esta manera. Para ello, tenemos que tener en cuenta algunas técnicas de conteo para saber cuánto es la cantidad de muestras que nosotros podemos conformar o armar de una población determinada. Para ello, este muestreo puede darse generando muestras que pueden ser con reemplazo o sin reemplazo o sin reposición. En este segundo caso pueden ser con orden o sin orden. Nuestra primera alternativa es establecer la cantidad de muestras con reposición o reemplazo, donde el tamaño de la muestra indudablemente es mucho menor que el tamaño de la población. Para ello, hallar el número de muestras se calcula elevando al número del tamaño de la muestra que me he seleccionado, vale decir n mayúscula elevado a la n minúscula, siendo n minúscula el tamaño de la muestra que nosotros queremos construir. La otra alternativa es hacer un muestreo aleatorio sin reposición, sin reemplazo, pero con orden. Para ello emplearemos las técnicas de permutación. Vamos a ver en nuestro Excel cómo nos va a ayudar a generar este cálculo. La otra alternativa es establecer el número de muestras basado en técnicas sin reposición, sin reemplazo, pero también sin orden. Para ello utilizaremos las combinaciones. Veamos un ejemplo muy rápido. Supongamos que nosotros tenemos un aula compuesta por 20 alumnos y queremos generar, en este caso, grupos de 5 personas, una muestra aleatoria de 5 personas. ¿Cuántas muestras o cuántos grupos de 5 personas se pueden conformar con cada una de estas formas de seleccionar muestras aleatorias? Veamos. La primera forma es calculando la cantidad de muestras con reposición o con reemplazo. Para esto, nuestra población es de 20 personas y queremos seleccionar 5 personas para conformar la muestra. ¿Cuántas muestras son posibles de trabajar o de conformar? Con reposición, vale decir, permite repetición de los elementos, permiten que hayan clones, por ejemplo. Podremos conformar 3.200.000 muestras, una cantidad bastante exagerada. La otra alternativa es trabajar sin reposición, pero con orden. Para ello, empleamos las técnicas de permutaciones. En este caso, el tamaño de la población sigue siendo 20 y el tamaño de la muestra sigue siendo 5. Aplicando las fórmulas permutaciones, tendremos que la cantidad de muestras posibles de conformar son de 1.860.480 muestras. También una cantidad bastante grande. Tenemos entonces nuestra última técnica, la cantidad de muestras posibles hallar sin reposición y sin orden. Para eso empleamos las técnicas de la combinación. Nuevamente, 20 alumnos y grupos de 5 personas. En este caso, las técnicas de la combinación nos indican que podemos conformar 15.504 muestras. En nuestro resumen se aprecian cuáles son las diferentes técnicas y los resultados que nos dan esas técnicas o métodos de cálculo. Indudablemente que la técnica a la cual nosotros vamos a propender a usar va a ser las técnicas sin reposición o reemplazo y también sin orden, es decir, basado en combinaciones.